Nunca olvidaré esa imagen. Mi prima, con su copa de champán en la mano, riéndose como si la vida le perteneciera, mientras el avión despegaba rumbo a Francia en primera clase. Vestía un conjunto de diseñador, gafas de sol que probablemente costaban más que mi alquiler, y una sonrisa que decía, lo logré. Lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginarse, era que esa sonrisa estaba a punto de borrarse de su rostro, para siempre. Yo estaba en tierra firme, literalmente y emocionalmente. Y si alguna vez hubo un momento en el que sentí que el universo me había dado permiso para ser la villana de mi propia historia, fue ese. Mi hijo, Leo, tiene 7 años. Es dulce, valiente y tan fuerte como uno puede ser cuando nació con una condición que le impide caminar sin asistencia. Cuando los médicos dijeron que había una nueva opción quirúrgica que podría darle independencia, lloré de alegría. Pero costaba $11,000. No era una cifra fácil, pero lo logré. Trabajé doble turno, vendí cosas que amaba, rechacé vacaciones, cancelé cumpleaños. Cada centavo que caía en mis manos, lo protegía como oro. Ese dinero era su futuro. Su libertad. Y ella, lo robó. Mi prima Clara, esa misma que brindaba a 10,000 metros de altura, había sido como una hermana para mí durante años. Crecimos juntas. Compartimos secretos, pijamadas, dolores de corazón. Siempre pensé que éramos inseparables, hasta que lo fui descubriendo todo, como si alguien me hubiera arrancado la venda de los ojos, hilo por hilo, dejando al descubierto algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Todo comenzó con una llamada del hospital. Me dijeron que el pago de la cirugía no se había recibido. Me congelé. Yo misma lo había transferido 2 semanas antes. ¿Qué estaba pasando? Al principio pensé que era un error administrativo, pero luego vi el recibo del banco. La transferencia había sido revertida. No por mí, sino desde otra IP. Desde otra ubicación. El acceso estaba protegido por 2 claves. La mía, y la de Clara. Porque confié en ella. Confesé que tenía ese dinero. Le dije cuánto me había costado. Me ayudó a abrir una cuenta segura, solo para eso, según ella. Me ofreció hasta resguardar los datos, por si acaso. Porque Clara siempre fue así, encantadora, resolutiva, como una heroína de revista. O eso quería que todos creyéramos. El día que enfrenté al banco, algo en mí ya sabía la verdad. Pedí la grabación de seguridad de la sucursal, porque vi un retiro en ventanilla. Y ahí estaba ella. Con su manicura perfecta, su bufanda de seda y esa sonrisa. Firmando papeles. Retirando todo. Mi estómago se revolvió como si me hubiera tragado vidrios rotos. Llamé a su número. No respondió. Fui a su casa. No estaba. La vecina me dijo que había salido de viaje, que la vio con maleta subiendo a un coche negro brillante. Horas después vi su historia en Instagram. Primera clase. París. Sonrisa. Cócteles. La vida es corta, cómetela a cucharadas, escribió. Yo me estaba comiendo las uñas, tratando de explicar a mi hijo por qué su cirugía sería, un poco más tarde. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor. Era rabia. Rabia fría, estructurada, con sed de justicia. Ella pensó que había ganado. Que podía tomar el dinero de un niño discapacitado y gastarlo en bolsas. Que podía reírse desde la cima de la Torre Eiffel mientras yo lloraba en silencio con las luces apagadas para no asustar a Leo. Pero me subestimó. Subestimó lo mucho que una madre puede resistir antes de volverse un huracán. Y ese huracán, ya estaba en marcha. Decidí no ir directamente a la policía. No porque no quisiera justicia, sino porque sabía que Clara era astuta. Sabía que si actuaba sin pruebas concretas, ella negaría todo. Lloraría en redes, manipularía a la familia, se haría la víctima. Y yo sería la prima celosa, o la dramática de siempre. No. Esta vez iba a hacerlo bien. Primero fui al banco y pedí todos los movimientos recientes. Descubrí que el dinero había sido retirado en efectivo, dividido en 2 partes, una transferencia a una cuenta en Mónaco, sí, Mónaco, y otra a una tarjeta de crédito asociada a Clara.
Tenía incluso los extractos de compra. Bolsos de diseñador, cenas de más de $1000, entradas VIP a desfiles de moda en París. Era como ver un catálogo de todo lo que mi hijo había sacrificado para ella brillar como una estrella fugaz, que estaba por estrellarse. Luego fui al hospital. Les expliqué la situación. Me ofrecieron aplazar la cirugía unas semanas, pero el cirujano me miró con esa cara que uno solo ve cuando el tiempo ya no está a favor. Cada mes que pasa, dijo, reducimos las probabilidades de éxito. Quise romper algo. Pero no lo hice. Porque sabía que ese momento no era para rabia. Era para estrategia. Entonces hice lo que cualquier madre desesperada pero decidida haría, abrí una carpeta. Literal. Una carpeta con todo. Los recibos, los mensajes, las grabaciones. Cada foto de su viaje, cada story, cada factura. Todo organizado. Fechas. Horas. Ubicaciones. Era un expediente de guerra. Y luego llamé a mi primo Nico, el único en esa familia que nunca me falló. Me costó contarle la historia sin llorar. Él se quedó en silencio largo rato y al final solo dijo, déjamelo a mí. Días después me envió algo que me dejó sin aliento, un audio. Clara, borracha en un rooftop en París, riéndose con una amiga. Ni siquiera se dio cuenta, 11.000, ¿tú puedes creerlo? Me siento como en una película. Pero bueno, ella tiene su karma, y yo tengo mi Dior. La risa que siguió me hizo temblar las manos. No dormí esa noche. Y mientras Leo dormía abrazado a su osito, yo planeaba. No una venganza tonta. No un grito en público ni una pelea familiar. Planeaba algo más grande. Algo definitivo. Algo que haría que Clara entendiera, por fin, que robarle a una madre no se paga con lágrimas ni disculpas, se paga con consecuencias. A la mañana siguiente, me senté frente al espejo, con el rostro aún hinchado por el insomnio, y respiré hondo. Tenía que convertirme en otra versión de mí misma. Ya no la prima amable. No la tía sacrificada. No la mujer buena que siempre perdona. Ese día, llamé a un abogado. Uno de esos que no sonríen, que no preguntan por qué, solo dicen, muéstrame las pruebas. Y cuando lo hice, su expresión cambió. ¿Tienes un caso?, me dijo. Pero no solo quiero un caso, respondí. Quiero que ella lo pierda todo. Y créanme, esa era apenas la primera ficha en caer. No pasó ni una semana desde mi visita al abogado cuando la primera grieta comenzó a aparecer en el castillo de cristal que Clara había construido con mi dinero. Y fue glorioso. El abogado me dijo que no podía actuar de inmediato en Francia, pero que sí podíamos bloquear sus cuentas si demostraba que el dinero fue robado y usado con dolo. No fue difícil. Teníamos pruebas de que se hizo pasar por mí, de que accedió a una cuenta bancaria sin autorización, de que manipuló documentos. Clara no solo robó, dejó un rastro más sucio que un rastro de migas en una cocina con hormigas. Y mientras tanto, ella seguía publicando. Día tras día, stories desde hoteles lujosos, desayunos con vistas a la Torre Eiffel, frases como, trabaja duro, juega más duro. Me daban náuseas. Pero también me daban poder. Cada publicación era una prueba más. Cada #blessed era gasolina para el fuego. Entonces el abogado hizo el movimiento. Congelamos sus tarjetas. Todas. El banco aceptó que había una disputa legal en curso y suspendió temporalmente las cuentas relacionadas. También presentamos una demanda formal. No solo por fraude. Por daño moral, por uso indebido de identidad, y por obstrucción médica. Y el mismo día que firmé esos papeles, recibí un mensaje de Clara. Un simple hola. Lo ignoré. Luego otro, ¿estás bien? Y después, el inevitable, necesito hablar contigo. Urgente. Me reí. Ah, claro. Urgente. Porque cuando estabas bailando en un club con vista al Sena, no era tan urgente, ¿no? Al día siguiente, supe que algo más había pasado. Nico me mandó un pantallazo de su Instagram. Todo estaba archivado. Historias borradas. Publicaciones desaparecidas. Cero actividad. ¿El motivo?
Su hotel la echó por no poder pagar la cuenta. Literalmente. Se quedó sin acceso a sus tarjetas en medio de Europa, en un hotel de lujo que no acepta promesas. La dejaron en el lobby con su maleta Louis Vuitton, también pagada con mi dinero, y sin nadie a quien llamar. O bueno, creyó que podía llamarme a mí. Pero no. Yo estaba ocupada organizando una rifa benéfica para recaudar el dinero que me robaron. Porque sí, tuve que salir a pedir ayuda. Tuve que contar mi historia públicamente, algo que nunca quise hacer. Me sentí expuesta, rota, vulnerable. Pero entonces pasó algo que no esperaba. La gente respondió. Familias, madres, extraños. Personas que entendieron el dolor de ver a tu hijo necesitar algo vital y no poder dárselo por culpa de una traición. En 3 días, logramos reunir casi la mitad del dinero. Y en menos de una semana, teníamos lo suficiente para reprogramar la cirugía. Lloré frente a la computadora cuando vi la notificación de la última donación. No por tristeza. Por una mezcla de alivio, esperanza y rabia redirigida. Mi hijo tendría su operación. Y Clara, tendría lo que merecía. Porque mientras yo celebraba eso, recibí otro mensaje. Esta vez de una cuenta secundaria de Instagram. Una historia publicada solo por 2 minutos, pero que Nico logró capturar. Era Clara. En el aeropuerto. Llorando. Con la cara descompuesta y la voz temblorosa. Alguien me robó todo. Me quedé sin dinero, sin tarjetas, sin nadie. Estoy sola en otro país. Esto no es justo. 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 ¿En serio usó esa palabra? No respondí. Pero grabé el vídeo. Porque la historia aún no había terminado. Ella pensaba que perder su champán y su suite era el fin. Pero eso era solo el principio del precio que iba a pagar. La historia se empezó a regar como pólvora. Alguien compartió el vídeo de Clara llorando en el aeropuerto. No sé si fue Nico, alguien del hotel o alguna de sus amigas, influencer que empezó a tomar distancia cuando se enteraron de lo que había hecho. Lo cierto es que, en cuestión de horas, cientos de personas comenzaron a comentar. Primero con lástima. Luego con rabia. Y después, con indignación. Porque yo ya había contado mi historia. Sí, la misma que me había dolido tanto compartir. La historia de una madre, mi historia, la de mi hijo, la de los $11,000. El robo. La traición. Todo. Y la gente empezó a conectar los puntos. Clara no era una víctima. Era una estafadora. Una madre escribió en los comentarios, mi hijo también tiene una discapacidad. No puedo imaginar el dolor de que alguien le quite una oportunidad como esa. Otro comentó, mi hermana robó menos y terminó en la cárcel, ¿cómo se atreven a romantizar a esta mujer? Y entonces llegaron los titulares. Pequeños al principio. Blogs de escándalos, cuentas de chismes. Influencer cae en desgracia tras gastar fondos de cirugía infantil en lujos, decía uno. Viaje a París financiado con dinero robado, el caso que indigna a Internet, decía otro. Y Clara, por supuesto, perdió el control. Me escribió. Esta vez no con un hola, ni con excusas. Fue directo al grano. ¿Qué hiciste? Me están atacando por todas partes. Están arruinando mi vida, esto es ilegal. Sonreí con la misma calma con la que uno se sirve una taza de té sabiendo que el mundo se está incendiando, pero tú tienes el extintor. No le respondí. Pero sí llamé a mi abogado. Le reenvié los mensajes. Le conté sobre los artículos, sobre los vídeos, sobre los ataques. Y él me dijo, sin pestañear, perfecto. Vamos a presionar con todo. Porque ahora no se trataba solo del dinero. Se trataba del daño público. De la humillación. De la exposición. Clara había intentado destrozar mi mundo, y el universo le devolvía cada golpe. Días después, recibió una citación oficial. Le congelaron los activos en sus cuentas. La embajada fue notificada. Tuvo que presentarse ante las autoridades francesas para explicar el origen de sus fondos. Su visa fue anulada temporalmente mientras se investigaba la fuente del dinero usado en sus gastos. Y fue entonces cuando sucedió algo que ni yo esperaba.
Su madre me llamó. Una mujer que no me dirigía la palabra desde que teníamos 14 años. Siempre dijo que yo era demasiado intensa, demasiado dramática, demasiado madre. La ironía me reventó en la cara. Por favor, hablemos, me dijo. Clara no sabía lo que hacía. Se confundió. Creyó que era un préstamo. Un préstamo. $11,000. ¿En qué mundo eso era un préstamo? Le respondí, con la voz más firme que pude, una madre desesperada no le presta los ahorros de la vida a una prima para que compre lencería de seda en Champs-Élysées. Eso se llama robo. Y tú lo sabes. Ella intentó suavizar el tono, hablar de familia, de perdón, de cómo Clara estaba en tratamiento psicológico ahora. Que estaba devastada. Que había intentado, bueno, algo más serio. Y sí, por un segundo sentí ese nudo en el pecho. Porque a pesar de todo, nunca quise destruirla. Solo quería justicia. Pero entonces giré mi cabeza y vi a Leo, intentando ponerse sus aparatos para caminar, respirando con fuerza, concentrado, valiente. Y recordé todo. No, no me iba a quebrar. Mi hijo lloró porque pensó que su cirugía ya no era posible, dije. Así que ahora, que Clara llore lo que tenga que llorar. A mí no me toca consolarla. Y colgué. Porque cuando alguien prende fuego a tu casa y se quema en el intento, no es tu culpa. Es su karma. La noticia no tardó en llegar a casa. No a la mía, claro. A la de mis tías, a la abuela, a los primos que nunca se metían en nada, hasta ahora. Me empezaron a llover mensajes. Algunos incrédulos, otros indignados, y unos pocos, sorprendidos de que yo hubiera sido capaz de hacerle eso a la familia. ¿Capaz de qué, exactamente? ¿De no quedarme callada mientras una mujer se robaba la esperanza de un niño? Por supuesto que fui capaz. Pero la mejor parte llegó cuando su novio, sí, Clara tenía uno, me escribió. Ni siquiera sabía que existía. Me mandó un correo largo, lleno de frases tipo, yo no sabía nada, me mintió a mí también, me dijo que el dinero era de una herencia. Una herencia. La frialdad con la que mi prima pudo decir esas palabras mientras se echaba bronceador en la Costa Azul me dejó sin aire. El novio me pidió perdón. Me dijo que ya había terminado con ella, que no quería estar al lado de alguien capaz de algo así. Que se sentía usado, avergonzado, sucio. No le respondí. No por desprecio, sino porque ya no tenía nada más que decir. Las piezas caían por su propio peso. Clara se estaba quedando sola. Amigos, seguidores, marcas que alguna vez le mandaron productos gratis, todos empezaron a deslizarse hacia atrás como si ella tuviera lepra digital. Y entonces, como si la vida todavía tuviera una carta más guardada bajo la manga, sucedió lo inesperado. El vídeo de Leo caminando después de la cirugía se volvió viral. Un simple clip, grabado por una enfermera con mi permiso. Él dando sus primeros pasos con ayuda de su andador nuevo, con esa sonrisa que solo los niños que han sufrido conocen. En el fondo se escuchaba mi voz, llorando de emoción, diciendo, tú puedes, campeón. La publicación fue compartida millones de veces. La historia del niño al que le robaron la esperanza, y la recuperó. Y Clara, por supuesto, era parte del relato. Ella pasó de influencer con estilo a símbolo del egoísmo. De la noche a la mañana se convirtió en un ejemplo de lo que está podrido en las redes. Las marcas que la habían patrocinado la bloquearon. Le cancelaron contratos. Le cerraron cuentas. Incluso una de sus bolsas de lujo, al parecer, fue revendida en un sitio de subastas para pagar parte de su deuda. Y el golpe final, lo dio el juez. Porque sí, el juicio procedió. Con toda la evidencia, no hubo duda. El tribunal determinó que Clara había incurrido en fraude agravado, uso indebido de identidad, y apropiación ilícita de fondos con fines médicos. La condena no fue prisión, aunque no lo negaré, lo deseé, pero fue algo quizás peor para ella, declaración de insolvencia, restitución total del dinero, embargo de bienes personales y prohibición de ejercer actividades comerciales o promocionales durante 5 años. Se acabó Clara la influencer. Ahora era solo Clara, la estafadora. Y yo, finalmente respiraba. No como quien gana una guerra,
sino como quien sobrevive a una tormenta. Ese mismo día, después de salir del juzgado, volví a casa y abracé a Leo. Le preparé su comida favorita, le puse su película de dibujos preferida y me senté junto a él. «¿Mamá?», me dijo con voz dulce, «¿Clara ya no se va a portar mal?». «No, mi amor». Clara aprendió que no se le puede robar a la familia. Él asintió, como si entendiera más de lo que parecía, y volvió a reírse con los personajes de la tele. Y yo, sonreí también. No por la venganza, sino por el final de algo. Porque por fin, estábamos libres. A veces me despierto en mitad de la noche y me pregunto si todo eso realmente pasó. El robo, la traición, el viaje a París, el juicio, la caída. Pero luego escucho a Leo respirar desde su habitación, a veces murmurando en sueños, otras veces soltando esa risita suave que hace cuando sueña con cosas bonitas, y todo vuelve a tener sentido. Sí, pasó. Pasó todo. Y sobrevivimos. Lo curioso es que no gané nada que se pueda medir en dinero. El dinero que Clara devolvió, bueno, que le embargaron, apenas cubrió una parte. Lo demás vino de personas que ni siquiera conozco. Desconocidos con más humanidad que alguien que compartió mis navidades, mis fiestas de cumpleaños, mis secretos de adolescencia. No, no gané riqueza. Gané dignidad. Y algo más importante, gané mi voz. Durante años fui la que aguantaba. La que decía, bueno, es familia, no quiero armar lío, ya se calmará. ¿Y saben qué? Eso no me salvó de nada. Ser buena no te salva de los malos. Ser paciente no detiene a quien ya decidió cruzar un límite. Ser familia no es excusa para ser cruel. Clara no era una prima equivocada. Fue una traidora. Y punto. Hoy, cuando alguien me dice, no puedo creer lo que hiciste, ya no bajo la mirada. Les digo, yo tampoco podía creer lo que ella hizo, hasta que lo vi con mis propios ojos. Leo ahora asiste a terapia física 3 veces por semana. Está más fuerte, más animado. El otro día me dijo que quería aprender a andar en bicicleta. Casi me echo a llorar ahí mismo. Y yo, bueno, yo también estoy aprendiendo a caminar de nuevo. No con las piernas. Con la confianza. Me prometí no volver a minimizar mis sentimientos. A no silenciarme para que otros estén cómodos. A no permitir que el amor se use como excusa para el abuso. Y sí, lo admito, a veces me pregunto qué fue de Clara. Escuché que se mudó a otro estado. Que cambió de nombre en redes. Que intentó abrir una tienda en línea pero nadie le compra. No siento alegría por eso. Siento lástima. Porque Clara pudo haber tenido una aliada. Una hermana de vida. Una familia que la apoyara siempre. Pero eligió una copa de champán, un pasaje de avión y una mentira que costó demasiado. Y como todo en la vida, eligió, y pagó. Así que si alguien está leyendo esto y ha sido traicionado, silenciado o despreciado por quienes se suponía debían cuidarte, déjame decirte esto, no estás solo. No estás loca. No estás exagerando. Y aunque duela, aunque te sientas rota por dentro, aunque te tiemblen las piernas, levántate. Porque hay batallas que no se ganan gritando, se ganan resistiendo. Y tarde o temprano, el karma llega. A veces en silencio. A veces con uniforme judicial. Y a veces, con una copa de champán rota en el suelo.